mi gran amigo Enrique Serrano. Es la tercera conferencia sobre temas de Asia desde cuando se inició hace algunos meses con una conferencia de un erudito, chinólogo chileno, sobre las relaciones de Colombia con China, de América Latina en general, sobre las nuevas relaciones, los nuevos aspectos de las relaciones exteriores de China, más concretamente. Luego vino el 18 de junio la segunda conferencia convocada por el Observatorio Virtual Asia-Pacífico de la Tadeo, que es mi institución fundada por mí hace 14 años, y que trató un tema que atrajo mucha atención, titulado La filosofía y el pensamiento de China, y que fue como Pablo Rodríguez, el conferencista colombo mexicano del Colegio de México, graduado en una especialidad sobre China y sinólogo con un conocimiento a fondo de la literatura clásica china, lo tituló China, Filosofía y Pensamiento de China, como abrebocas de un curso que se va a dar, que se inicia el 15 de julio y al cual los invito muy amablemente a inscribirse y participar. Gracias. Que tendrá el mismo título y que son 32 horas de curso con certificado al final para los que hayan llenado una asistencia básica. Entonces, ese es la tercera conferencia de Enrique Serrano, muy conocido entre nosotros porque es, además de ser el director del Archivo General de la Nación, su cargo actual, es un connotado muy ilustre novelista, politólogo, muy frecuentemente aparece como analista de asuntos internacionales y es en una palabra un respetado pensador. Yo le doy la categoría de pensador colombiano con obras, una serie de obras dentro de las cuales yo citaría en este momento La Marca de España, que mereció el elogio de García Márquez como una narración perfecta, y libros de ensayos más recientes como ¿Por qué Colombia fracasa? Y el otro, todavía más reciente, Colombia, la historia de un olvido, entre muchas otras obras de Enrique Serrano. Entonces, ese es nuestro conferencista de hoy. Le agradecemos inmensamente su disposición para hablar con nosotros sobre este tema tan relevante de la India, que parece tan remota, pero que está tan cerca de nosotros, la mayor democracia oriental. Nos acompaña también Soraya, que también es una gran estudiosa y gran experta en la India. Nos acompaña Juan Alfredo Pinto, nos acompañan amigos como Fidela. Bueno, no quiero que se me escape ninguno. Bienvenidos y seguiremos en este ciclo de conferencias. La próxima será sobre la teoría de una sola China y ya tenemos programadas otras que iremos comentando con ustedes. A quienes quieran la grabación de la conferencia anterior sobre el pensamiento chino, pues la solicitan a mi correo, que es muy sencillo de recordar, enriqueposada@gmail.com, y yo con mucho gusto se las remitiré. Dejamos, entonces, los dejo a ustedes con Enrique Serrano. Muy buenas tardes. Para mí es un honor conectar con ustedes aquí en esta ilustre audiencia. Mucha gente que sabe de este tema, incluso que sabe quizá mucho más que yo. Por tanto, lo primero es que
tomen la versión que yo estoy haciendo como una interpretación personal, es decir, no como un producto de desarrollo académico muy minucioso, sino como una versión más, es decir, una interpretación más sobre la India, sobre las paradojas que supone la India contemporánea en relación con el mundo anterior, con el mundo pasado, y en general, incluso considerando que es ya desde el año pasado el país más poblado del mundo, y además que no estamos hablando solo de la India como el Estado de la República Federal de India de hoy, sino del subcontinente indio, que incluye hoy pues Nepal, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh, además de la India. Ese gran conglomerado humano gigantesco, pues, que se acercaría pronto a los 2.000 millones de personas. Entonces voy a hablar del subcontinente indio y no solamente del Estado República Federal de India, es la primera precisión que quisiera que ustedes tomaran en cuenta, porque muchas de las potencialidades que tiene la India de hoy también las tiene Pakistán o Bangladesh, así como muchos de sus problemas. Si bien hay una tremenda diversidad lingüística, incluso diversidad religiosa, una gran variedad, las circunstancias propiamente geográficas han otorgado a la India una unidad, digamos, una indiedad, si se quiere, brutalismo, desde hace varios miles de años. Con la llegada de los arios hacia el siglo XIX a.C., aproximadamente, la presencia de lenguas y de pensamientos y valores que están emparentados con los de Persia y con valores occidentales, conectan de un modo sorprendente al mundo indio con Occidente. Y sin embargo, la India tiene sus propios desarrollos. La India tiene sus pueblos y sus alternativas, que sobre todo de la planicie del Deccan para el sur, marcan la presencia de lenguas y de valores distintos a los indoeuropeos. Desde la antigüedad se conoce pues el contraste entre las lenguas y valores que llegaron a través del paso Khyber por el Karakorum y por la zona noroccidental del país, a las que eran nativas y que habían creado, por ejemplo, la famosa y mítica civilización del Indo. Estaba diciendo que cuando uno se absolutiza en el presente, pues cree que las cosas siempre han sido como son hoy y que todo está organizado o ha estado organizado por milenios en estados-nación. Los estados-nación son una invención occidental relativamente contemporánea del siglo XVII y además la India misma solo es un estado-nación desde 1947, incluso los demás actores que ya mencioné del subcontinente indio. De un modo pues muy abigarrado y muy contradictorio, llegaron a ser estados-nación y algunos están apenas aprendiendo en esa materia. Por tanto, lo primero es que al hablar de los pueblos, de las culturas, de las naciones, en un sentido más amplio, no se nos debe olvidar que existen desde hace siglos y milenios anteriores al orden de cosas y de organización internacional propio de hoy. Pero se ha hablado del fatalismo indio, de una cierta aceptación muy apasionada, incluso en buena medida hasta nihilista, panteísta, o por lo menos de una visión profundamente heterodoxa en materia religiosa que ha caracterizado este subcontinente desde hace milenios, que le ha permitido recibir influjos de Occidente y de Oriente y al mismo tiempo, de modo muy interesante, influir especialmente sobre la península del sudeste asiático, la península de Indochina y sobre el archipiélago indonesio.
Es interesante en este caso que esto lo patrocine Enrique Posada, porque una de las cosas más interesantes de este mundo en el que estamos viviendo es que ha recibido el influjo muy intenso a través de los siglos, tanto de China como de India, que son dos verdaderos focos de expansión cultural, de interpretación de la condición humana, y es en ese magnífico orden de interpretación de la condición humana en el que tiene valor la India grande de la que estamos hablando aquí, el subcontinente indio, que como les digo, sería con creces el lugar más poblado de la humanidad. Por lo menos un quinto de cada ser humano, quizá hasta un cuarto y pico, es indio o ha vivido en el subcontinente indio o ha recibido el influjo de ese subcontinente. Por tanto, pues estamos hablando de una proporción muy cercana al 25% de la humanidad entera. Esa circunstancia supone que si el 25% no influye sobre el resto, pues difícilmente los demás puedan influir. Entre China e India se acercan al 50%, o entre China y sus países satélite y el subcontinente indio y sus países satélites se encuentran el 50% de la humanidad. Eso supone entonces que ese mundo rural, ese mundo agrícola, ese mundo de aldeas, que ha venido mutando de un modo muy dramático durante el siglo XX, ha llegado al siglo XXI en una condición en la que, para bien y para mal, despierta o ha despertado. Como en las premonitorias frases de Napoleón, que decía que cuando China despierte moverá al mundo, algo similar puede decirse del influjo indio, que de un modo muy intenso y muy dramático recibió en los últimos 400 años el influjo británico y sin embargo y al mismo tiempo utilizó, podríamos decir, el influjo británico para abrirse al mundo. Hoy en día, por ejemplo, el subcontinente indio es el sitio en donde más gente habla y entiende inglés, además de sus lenguas nativas, que son más de 800, la gente del subcontinente indio se forma en lengua inglesa. Hoy en día, y de eso es tal vez lo más importante que tengo que decir hoy, India forma en menos tiempo y más barato o a un precio casi irrisorio los profesionales que el mundo necesita en lengua inglesa. Esa o buena parte de esa influencia se debe, por supuesto, a la expansión tan paradójica del Imperio Británico y a las condiciones particulares en las que se formó y se desarrolló durante los siglos XVII a XX. En buena medida, no India, pero sí el influjo que India tiene hoy sobre el mundo, están emparentados con ese ejercicio un poco azaroso que la Compañía Real de las Indias Orientales, copiando a la Compañía Real Holandesa, llevó a las naves británicas en el siglo XVII a pretender dominar un subcontinente cuya envergadura y cuya complejidad ya había desanimado a los generales de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. En otras palabras, como en los tiempos de Alejandro, también en los tiempos británicos la India es inabarcable. La posibilidad de convertirla en una aliada cultural es virtualmente imposible. Y sin embargo, el influjo que ha recibido de Occidente es hoy tan grande, tan poderoso, que es reciclado, indianizado, adaptado a las condiciones propias del hinduismo, del islam y de las muchas religiones que conviven en el mundo del subcontinente hoy, adaptado a condiciones lingüísticas muy versátiles, incluso a la asimilación de la ciencia y de la técnica propias de Occidente, han convertido a India en una suerte de gran vocero del conocimiento occidental en el mundo asiático y al mismo tiempo en la posibilidad de revertir ese conocimiento
inmemorial, esa experiencia de la vida que en buena medida ha acumulado India para hacer influjo sobre el resto del mundo. Aunque nos parezca en buena medida caricaturesco y aunque tengamos, por ejemplo, en un país como el nuestro, una visión muy parcial de la India, lo cierto es que el desarrollo que ha tenido en los últimos 40 años es espectacular. La transición del mundo rural al mundo urbano es abrumadora. La tensión y la fuerza con la que ha asimilado la ciencia y la técnica y el conocimiento, incluso los ámbitos más desarrollados y sofisticados del conocimiento mundial, hacen de India un baluarte del mundo actual, uno de los actores más importantes, ya no solo de la primera parte del siglo XXI, sino, y de modo mucho más intenso, de la segunda parte de este siglo. Si hasta finales del siglo XX Occidente tenía un claro predominio desde la perspectiva de transformación económica, sociológica, metodológica, científica y política, lo cierto es que el siglo XXI le pertenece cada vez más a Asia y las circunstancias actuales lo están demostrando de un modo pues muy dramático. Lo cierto es que el papel de China, que ya se ha estudiado y se ha establecido, pues cada día se consolida más y sin embargo el más discreto de India todavía no se ve con la suficiencia ni la claridad que está llamada a tener. Por tanto, pensar que India es un actor secundario del orden internacional es algo que debemos revisar cada día que pasa. India ya no es más un actor secundario, ni desde el punto de vista demográfico, ni desde el punto de vista geopolítico, y tampoco, como hemos visto, desde el punto de vista científico y técnico. Es uno de los reservorios de la humanidad. Ya había sido el país que había desarrollado una matemática y unas ciencias más abstractas desde el siglo V antes de Cristo. Ya era el primer país que tenía tratados, literatos y profesionales, científicos e investigadores, observadores del cielo. Ya era el que era el líder en astronomía y astrología, o el que fundía los dos saberes desde la antigüedad. Ya era un país muy dado a la reflexión, incluso muy pragmática, sobre la condición de la existencia humana, sobre su precariedad, sobre sus limitaciones. Ya era un país que había investigado en medicina y tenía una serie de conocimientos que pues todavía hoy los occidentales estamos aprendiendo a discernir. Es decir, India tenía todas las potencias, pero discretamente en su mundo de 700.000 aldeas, como se decía en los días de Mahatma Gandhi, pues era un país pobre, aparentemente aislado, metido en sus problemas e incapaz de salir de las dificultades que caracterizaron durante siglos, incluso hablando pues de pandemias y pestes, un sufrimiento muy grande de la población, una gran precariedad y una gran pobreza, que aunque producían genios como Ramanujan, de todas maneras tenían la mayor parte de su gente postrada enfrentando extraordinarias dificultades. Esa fue la característica del mundo indio hasta los tiempos de la independencia. De ahí en adelante, y de la mano de estadistas como Jawaharlal Nehru, con cambios que condujeron a meter al país en la Guerra Fría de un modo muy abrupto y en el desarrollo del arma nuclear, incluso que Pakistán también la desarrollase. Es decir, que paradójicamente se convirtiese también y de manera pronta, quizá temprana y abrupta, en actor nuclear o en uno de los actores nucleares más importantes del mundo actual, que participase a través del desarrollo militar y del enfrentamiento y la tensión casi constante con Pakistán y con China. India se convirtió en un estado en 1947 sin experiencia, pero con una gran potencialidad, o unas grandes potencialidades. Efectivamente, lo que ha devenido India
en los años todavía relativamente precarios que nos faltan para que complete un siglo como Estado independiente, es una suerte de milagro tan impresionante como el que China también ha llevado a cabo desde 1949. ¿Por qué se desarrolla tanto India? ¿En qué consiste su inmersión en el siglo XXI? Sigue siendo, y la inmensa mayoría de la población, gente del campo, que vive en pequeñas aldeas. Sin embargo, el desarrollo del mundo urbano y del paradigma urbano ha hecho que aumente de un modo muy dramático el alfabetismo, que la inserción de hombres y mujeres en el sistema educativo sea muy masiva. Comparada con cualquier país del mundo, India tiene pues no solo muchos más maestros y alumnos, muchos más profesionales, sino una capacidad formadora que probablemente no comprenden ni dimensionan los países de Occidente. Piensen ustedes que aunque el 100% de la población austríaca está alfabetizado, o el 100% de la población sueca, con que solo el 70% de la población india, y me refiero al subcontinente en general, esté alfabetizado, ya se tiene mucha más gente alfabetizada que en todo el resto de las naciones. Es un país que genera al año más de 50 millones de profesionales en los últimos años, que además con una formación que resulta miles de veces más barata y adaptable y flexible que la formación de Occidente, sobre todo de las universidades norteamericanas o de las universidades europeas. Es decir, mientras que se forma un estudiante en Cambridge o un estudiante en Harvard que se convertirá en doctor en una determinada materia, esa misma potencia la tiene India, pero multiplicada por 20, por 30 o por 50, según el campo. Esa circunstancia supone que muy pronto ya se puede adelantar los matemáticos del mundo, los investigadores en física y astrofísica, los grandes líderes en asuntos de inmunología y microbiología. Es decir, que prácticamente en todos los campos India podrá formar más gente en menos tiempo y por menos precio y con una calidad similar o a veces superior a la de muchos profesionales occidentales. Y no solo eso, sino que en virtud de las circunstancias que siguen haciendo que cada indio siga siendo en buena medida indio y que no pueda dejar fácilmente de ser lo que es y de arrastrar consigo las marcas poderosas de su cultura, esa habilidad, digo, de imitar a otros y de incluso superarlos sin dejar de ser lo que ha sido y lo que está llamado a ser como pueblo, como nación o como conjunto de naciones. Todo eso constituye una potencialidad que todavía no dimensionamos con claridad. ¿Qué estoy pretendiendo decir? Que India no puede ser echada en el bote, pues, de los actores secundarios del sistema. Ya está llegando a los problemas fundamentales de la humanidad, a los asuntos clave, con el mayor número de expertos y sobre todo con el mayor número potencial de expertos para el futuro, y esa grandeza, ese poder, esa capacidad extraordinaria no se están eclipsando, sino que se están potencializando día a día. Aunque obviamente esto no es una charla sobre cifras, les voy a dar algunas cifras para que ustedes dimensionen estos puntos que estamos aquí tratando. India es capaz hoy en día de producir conocimiento, ciencia e investigación en equipos que resultarían mucho más grandes y baratos que los que cualquier otro país del mundo puede aportar. Por ejemplo, ya es muy claro, especialmente en la India del Sur, en el área de Karnataka, en el área de Tamil Nadu, en general en los estados que
como Kerala, por ejemplo, que tienen una población relativamente más pequeña y menos densa, pero un índice de organización mucho más alto que el resto de la India indoeuropea, es decir, la India del norte. Esa India del sur tiene profesionales que trabajan en áreas de sistemas y en desarrollo de sistemas a una velocidad y con una intensidad muchas veces más fuerte que la que está proyectada incluso para Silicon Valley durante las próximas décadas. ¿Qué pueden hacer? Pues tecnologías más adaptadas a sus necesidades y más baratas. ¿Qué pueden hacer? Pues que los negocios vinculados al área de los sistemas y de la protección de los mismos resulten mucho más simples para llegar a cualquier ser humano. Podríamos decir que en tecnologías de bajo costo, en capacidades de desarrollo agrícola y científico de bajo costo, no hay ningún país como India hoy. Las alternativas que incluso China, que es una gigante y una gran potencia, podría desarrollar en el marco de la producción industrial, las puede desarrollar India y las está desarrollando en el marco de la producción del conocimiento. Y en general la generación de conocimiento puede llegar a ser el factor más valioso que una nación como esta ya está acumulando, con conciencia de ello o sin conciencia. Es decir, no se necesitan políticas muy determinadas, incluso en buena medida las políticas, sobre todo del Estado, de la nación india, es decir, de la República Federal de India, no son todo lo coherentes, ni lo permanentes, ni lo, digamos, centradas que son en otros países. Y sin embargo, a pesar de esos relativamente mediocres resultados y de esa planeación imperfecta, están logrando cimas, alternativas y desarrollos cuya naturaleza todavía está por sorprendernos en los años por venir. ¿Qué significa esto? Significa de un modo muy cabal que India es el país con mayor potencial migratorio para el siglo XXI. Es decir, estos profesionales serán requeridos en todo el mundo. El hecho de haberlos producido a bajo costo y, sin embargo, con niveles de calidad altos, supone que son más rentables para las empresas en todas partes, porque un profesional de esa calidad y con esos conocimientos puede llegar a valer mucho menos en una empresa en cualquier lugar del mundo que el que se ha formado en Occidente. En otras palabras, India tomó de Occidente lo que le ha servido para adaptarse al presente y, sin embargo, no deja de ser lo que es. Sigue llevando consigo un plus, un agregado, región por región. Por supuesto, hay unas más fuertes que otras. Como les digo, se destaca particularmente el mundo del sur con respecto al del norte y, sin embargo, en toda India hay una fuerza, hay una capacidad de adaptación que probablemente Occidente ambiciona. Vean ustedes, y lo digo en este caso particular, en Colombia ha resultado más versátil la gente que, aunque no tenga doctorado, se adapta a muchos ambientes y es capaz de resolver muchos problemas que la gente que ha hecho todo el largo tránsito académico y, sin embargo, no es capaz de adaptarse a condiciones variables o inestables. En realidad, hoy es más fuerte en cualquier lugar del mundo aquel que se adapta más rápido y responde de modo más competente a necesidades perentorias, urgentes, que vienen en muy diversos paquetes. Aquel que conoce varias lenguas y varias culturas es mejor que quien conoce una sola, aunque su lengua nativa sea el inglés. Aquel que es capaz de comprender los matices y particularidades de más pueblos, los que han migrado y han tenido experiencia en todos los continentes del mundo, como los indios, que han migrado, por ejemplo, a Europa, a América, incluso en Sudamérica, en los enclaves de las Guyanas o de Surinam,
en otros ámbitos, hay comunidades indias que discreta, serenamente han ido acumulando un saber, una experiencia, un reconocimiento, una adaptabilidad que probablemente envidien el resto de los seres humanos. Y al mismo tiempo, la sociedad sigue basada en la familia, en la tradición, en la religión, en la creencia, en el bhakti, es decir, en el hecho de celebrar lo sagrado, en el hecho de tener pertenencia. A diferencia de un occidental promedio, los indios manifiestan una capacidad de, digamos, psicoadaptativa que todavía está por desarrollarse. A diferencia de Occidente, que ya envejece como sociedad, India sigue siendo, me refiero a todo el subcontinente, una nación profundamente joven. Todavía el 50% de la población india de todos estos países es menor de 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene futuro para adaptarse a varias generaciones todavía, sin los defectos y las contradicciones que supone, por ejemplo, el envejecimiento de las sociedades europeas o en general de las sociedades occidentales. Y aunque ha habido una especie de control espontáneo del aspecto de crecimiento demográfico, sigue teniendo una vitalidad suficiente como para ser todavía hoy una sociedad menor de 30 años, es decir, una sociedad de origen rural que sigue llevando la pauta de la formación de una juventud que pues es su mayor potencial y su mayor reserva. Puede ser pobre, efectivamente el subcontinente comparado con muchos países del mundo se ve como un lugar todavía de gran pobreza, de muy desigual de redistribución de riqueza, de vicios y contradicciones como la derivada del sistema de castas que son consideradas inaceptables en Occidente, a pesar de ser la mayor India, la República Federal, la mayor democracia del mundo, pues todavía de facto el sistema de castas sigue reinando y haciendo que la discriminación y el desarrollo desigual de las sociedades sea todavía muy difícil de adaptar a los modelos democráticos occidentales. Es decir, a pesar de ser una sociedad imperfecta según los cánones de Occidente, se ha perfeccionado en sus potencialidades con tal sorprendente vigor y paradójica capacidad adaptativa que eso la convierte en un actor fundamental del futuro, de cualquier futuro que la humanidad pueda tener. Si India está, como les digo, este reservorio demográfico tan poderoso de casi 2.000 millones de personas, está bien educada y se alcanza hacia el año 2030 cerca del 80% de alfabetismo. Sí, incluso con que el 4 o 5% nada más alcance niveles profesionales comparables a los de los occidentales, ya estaría en el comando de las actividades y de los desarrollos cuya naturaleza el mundo ha de esperar en las décadas por venir. Hacia el año 2050, el subcontinente indio será el mayor generador de conocimiento y de actividad profesional y, como les digo, una enclave de poderoso influjo migratorio en todo el mundo. Si hay poblaciones que pueden reemplazar a otras poblaciones envejecidas, como la población japonesa o como la población europea, ese es claramente el mundo indio, que con su cultura, con sus particularidades, incluso con sus contradicciones, ha sido capaz de llegar a todas partes y seguir siendo quien es, y al mismo tiempo adaptarse a las condiciones de esta. Si hay un futuro para Australia o Nueva Zelanda, si hay un futuro viable para países como Canadá, por ejemplo, que tienen una extensión gigantesca de una población relativamente pequeña, son los profesionales indios y sus versátiles y muy adaptables características y capacidades para sacar adelante problemáticas muy diversas. India se ha preocupado por asuntos tales como la energía,
como la estabilidad de los materiales y las tecnologías de bajo costo, incluso las tecnologías agrícolas de bajo costo. Está también especializado en renglones que sorprenden en buena medida a los teóricos de Occidente, porque siguiendo profundamente ligado a su tierra, a sus características, a su viejo mundo, sin embargo, es capaz de contemplar casi cualquier problema de los que la sociedad contemporánea está abordando, incluyendo muy seguramente los problemas originados por el COVID-19 y sus todavía impredecibles características. Si el mundo occidental pensaba que todo iba a seguir durante largo tiempo con un esquema imposible de romper, rígido e irreversible, la India le demuestra que eso no va a pasar, que hay que esperar muchas más sorpresas de las que hasta ahora hemos sido capaces de asimilar. Efectivamente, India, como experiencia para cualquier viajero, y aquí hay varios que conocen mucho mejor que yo ese subcontinente, India es el límite. Pone al límite los conocimientos y las actitudes y las habilidades de los occidentales, porque tiene sus propios secretos indescifrables, tiene sus propios misterios, incluso sus contradicciones que a veces ellos no conciben como tales, pues han sido resueltas paradójicamente. Es decir, hay una diferencia particular entre contradicción y paradoja, y es que la contradicción efectivamente enfrenta una parte con la otra y niega al conjunto, niega a las dos partes, mientras que la paradoja, a pesar de que una cosa parece enfrentada con la otra, una mentalidad con la otra, logran una síntesis maravillosa, logran una especie de resolución mágica cuyas dimensiones y cuyas alternativas todavía están por sorprendernos, ¿no? Lo que quería decir, y ya un poco empezando a terminar para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, es que India está, el subcontinente indio está más allá de nuestra comprensión completa. El misterioso modo en que se ha metido en el siglo XXI, discreto, relativamente sutil, sin cambiar radicalmente el viejo modelo de sociedad y de vida, de todos modos ya está empezando a mostrar potencias que se desarrollarán ampliamente durante el siglo. Podría decirse, y es un poco ya el comienzo de mi conclusión, que si bien el siglo XXI es todavía un siglo doloroso, difícil de transición, claramente el siglo XXII pertenecerá con más fuerza a China y a India de lo que ellos mismos incluso pudieran haber planeado a través de sus largos siglos, milenios de historia. Y no porque sean únicamente porque la riqueza, el poder y el reconocimiento les llegue, cosa que ya en buena medida está apareciendo, sino por una razón todavía más profunda, y es que a pesar de que haya o no, a ojos de los occidentales, éxitos en la India, éxitos en el mundo oriental o del extremo oriente que nosotros hemos considerado, lo cierto es que su capacidad para adaptarse a nuevos cambios todavía está intacta. Si bien todos esos países enfrentan dificultades y contradicciones mucho mayores que las que nosotros tenemos que enfrentar, si bien en buena medida tienen graves problemas por resolver todavía, lo cierto es que, como les digo, en el siglo XXII ya esos problemas estarán en buena medida resueltos y adaptados a soluciones occidentales, y al mismo tiempo conservarán la originalidad, la peculiaridad y el brillo, el peso histórico que sociedades como estas suelen tener. Países como Pakistán, países como Bangladesh, como les digo, el Ceilán, que hoy se llama Sri Lanka,
como el Nepal inclusive, están muy prestos a adaptarse al influjo indio y a convertirse en actores, pues, cuya naturaleza, sin abandonar el viejo mundo, les permitirá insertarse en un futuro de muchas posibilidades. Sin correr el riesgo, porque como les digo, esto es muy peligroso, pero en todo caso sin correr el riesgo de ser triunfalista, lo cierto es que los tiempos que se avisoran son mejores para estos continentes y para estos pueblos. Ya en buena medida la configuración, por ejemplo, de una poderosa clase media india, que hoy tenemos 250 millones de personas y que en las próximas décadas alcanzará los 500 millones de personas, hace que como mercado, por ejemplo, India sea más atractivo que los propios Estados Unidos, al menos en bienes de consumo fundamentales. En muchos aspectos, como les digo, India sigue siendo una sociedad familiar, incluso clánica. Todavía las castas y sus subdivisiones y sus adaptaciones al pensamiento occidental siguen siendo, hasta hoy, un secreto y un misterio para la mayor parte de los occidentales. Se desarrollan aquí y allá alternativas, híbridos, potencias y características que no se desarrollan en el resto del mundo. Incluso sociedades como la nuestra y en general el ámbito latinoamericano, a pesar de haber mostrado innegables capacidades adaptativas, y aunque efectivamente hacemos una asimilación del mundo de Occidente que también resulta interesante y sincrética, comparada con lo que se ha hecho en India en estos 80 años de independencia, resulta relativamente modesto. Por tanto, el milagro indio, a pesar de que seguirá siendo incompleto y discreto, ya se está produciendo y ya es una realidad para todos nosotros. Obviamente, lo postulo, como les digo, como mi punto de vista, como solamente una interpretación que hace alguien que ha estudiado estos asuntos desde la perspectiva libresca y con muy poco conocimiento efectivo del campo, pero con la posibilidad de haber leído y contrastado a muchos autores que coinciden en este sorprendente cambio, en esta sorprendente inmersión que hace que siga siendo la misma y sin embargo haya cambiado profundamente. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido muy bueno. Hemos tenido el honor y el placer de escuchar a Enrique Serrano en una conferencia magistral que yo creo que daría para una serie de conferencias. Una serie de conferencias porque lo que nos acaba Enrique Serrano de introducir es a un mundo bastante desconocido por nosotros, como lo es China, que sigue siéndolo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y de que ella se perfila como una potencia ya. En el caso de la India, yo creo que nuestro conocimiento se mide en porcentajes muy bajos, incluso respecto del conocimiento que tenemos de China, que tampoco es gran cosa. Aspectos destacados de la intervención de Enrique que yo veo y que algunos me sorprenden es la capacidad de la India para producir, si el verbo tal vez no es el más adecuado, para generar toda una generación de científicos a unos costos mucho menores que los que le cuestan a Estados Unidos, a Inglaterra, a la misma China. Esa potencialidad todavía parece invisible, muy poco visible, pero ha de reflejarse necesariamente en las próximas décadas mediante una generación de tecnología y de ciencia
premios Nobel que todavía no los produce como se quisiera, como puede hacia el futuro tener esa perspectiva la India. El aspecto de la educación es otro muy interesante. Yo sé de grandes teóricos de una nueva visión de lo que debe ser la educación desde la escuela primaria. Hay grandes teóricos. En fin, los medicamentos genéricos de los cuales Colombia se está aprovechando. Yo diría ahí, un resumen muy a grosso modo de lo que ha dicho, de lo que ha expresado Enrique Serrano. Y damos paso ya, pueden abrir micrófonos aquellos que quieran hacer preguntas. Y creo que tenemos tiempo, tenemos más de media hora para esas respuestas de Enrique Serrano. Entonces, tienen ustedes la palabra. Habla Fidela. Enrique, gracias, una excelente intervención. Y Enrique Posada, pues, sin lugar a duda, magnífica introducción y grandes conclusiones. Me quedé con una expectativa que muy probablemente da para otra conferencia en relación a los avances tecnológicos que día a día produce los estudiantes y los profesionales de la ciencia, de la cibernética y de la alta tecnología que siempre se ha destacado en la India. Valdría la pena un complemento lo más sucinto porque se acaba el tiempo. Gracias. Pues efectivamente, como tú planteas, Fidela, el asunto del desarrollo técnico-científico y que tiene que ver además con la adaptación de sistemas en la India ha ido tomando un vuelo espectacular y extraordinario que todavía no conocemos. Por ejemplo, Juan Alfredo y Soraya, que estuvieron viviendo varios años en India, pueden hablar mucho más actualmente de qué es lo que se está haciendo en el sur de India, como les digo, en Karnataka, en Kerala, en Tamil Nadu, sobre lo que han de ser los desarrollos de tecnologías de software adaptables a muchos otros usos paralelos a los que tradicionalmente las tecnologías y desarrollos norteamericanos nos han acostumbrado. No solo porque son lo mismo, pero adaptado a otros usos, sino también por el hecho de que incluso haciendo sobre el perfil universal de ideas que ya todo el mundo conoce, adaptaciones e innovaciones que resultarán sorprendentes sobre tecnología de las cosas, sobre informática sutil, sobre microinformática y sobre una serie de estudios de nanotecnología en la que expertos indios están trabajando desde hace algunos años. Buena parte de esas investigaciones y de su desarrollo son todavía secretos, incluso el propio gobierno indio no se ha decidido a comunicarlos, pero ya algunas fuentes saben que están desarrollando pues asuntos que claramente los pondrán en el primer lugar o en los primeros lugares de desarrollos innovativos en materia de microtecnologías en los años por venir. Gracias. La siguiente pregunta o intervención. Siguiente. ¿Puedo decir algo, Enrique? Claro que sí, Juan Alfredo, con todo gusto. Muchas gracias, qué gusto escucharte, Enrique Serrano, ahora. Qué gusto escucharte. Siempre nos comunicas, en particular a Soraya y a mí, sabiduría y emoción. Y recuerdo de nuestros encuentros en India son maravillosos. Y hoy, como siempre, haces una cosa magnífica y es como la
visión macroscópica de la persona que hace literatura histórica, como tú decías, que se acostumbra a contar la vida con el tiempo de Oriente, y a mí eso me produce alegría y fascinación. Tratando de ligarlo, mira este personaje extraordinario ahí. Ahora sí que nos dé la conferencia, ¿no? Iba a comentar sobre énfasis que ha querido marcar Enrique en el comentario, que tú has destacado tanto como la formación con menor costo relativo de talento humano de alto valor, y las ventajas y dificultades que eso supone. Hace algunos meses escribí un texto para, no sé si para Portafolio, en el que hablaba de quiénes están al comando de las empresas de tecnologías de información en el mundo. Prácticamente el 70% del tren ejecutivo de las 15 o 20 corporaciones de tecnologías de información y aplicaciones del mundo hoy son indios. Estamos hablando de CEOs, de CFOs, de CMOs, de corporaciones que son muy incidentes en el tema. Y entonces se plantea una preocupación en India legítima y difícil de resolver. Desde el punto de vista de diáspora y de éxodo de talentos en tecnologías de información de India, ha sido un proceso extraordinario. Son los mejores estudiantes en las universidades occidentales. El grupo Shashi, disertando en el Parlamento británico, estableció cómo era más o menos 11 veces más difícil para un joven indio llegar a alguno de los ITs, ¿no?, de India, que entrar, por ejemplo, a Harvard, ¿no? En cierto sentido, ponía un ejemplo de un hombre destacado de India que se le presenta ese dilema. Su hijo tiene por invitación una cooptación en postdoc en Harvard, y sin embargo el muchacho sabe que es mucho más retador llegar a ese postdoc en un IT como el IT de Mumbai o de Delhi. Pero ¿qué sucede luego? Estos hombres llegan allí, son muy bien remunerados y además pueden ampliar el círculo con gentes de India. Y la gran preocupación de India es cómo hacemos para que vuelvan, cómo hacemos para que lideren inversiones en India y cómo hacemos para prodigarles no solo la calidad de vida que lo pueden lograr, pero el ambiente, la atmósfera requerida que ellos sí alcanzan en corporaciones como Microsoft y otras de los Estados Unidos. Es un tema interesante de externalidades negativas en capital humano, que es muy importante como para tener en cuenta hacia adelante. Hay otras formas de capital humano brutales, de brutal impacto. Por ejemplo, muy poca gente debe saber que bueno, no en tiempos pandémicos, pero en vuelos intercontinentales entre Canadá e India hay más de 17 vuelos diarios, solo en Delhi. Si uno vincula a Mumbai y otros son muchos más. Canadá tenía el problema de cómo desarrollar la agricultura en escala gigante y adoptó el tema con India en leguminosas particularmente. Así que Canadá fue gran parte de la alberja y lenteja que come India, que come China. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero transfiriendo paquetes, semillas, mejoras, tecnologías, genética, vegetal, pero luego decidió que lo mejor era llevarse los indios. Y entonces Canadá tiene 17 millones y medio, bueno, 23 millones de población ampliada con la estructura total de Canadá. Tiene como 1.400.000 indios, de los cuales 1.200.000 son Punjabi, Sikhs, y son los que manejan la agricultura. Entonces, es impresionante ese fenómeno de trasplante de capital humano en gestión directa de la agricultura. Y si a eso le añadimos cosas como la agricultura digital, que está ya totalmente desarrolladas en India, para que uno sepa en una era cuántas micras de crecimiento tuvo la planta, cuáles fueron los requerimientos, etcétera, pues el tema de la agricultura digital cobra un valor impresionante. Y un poco para hacer la inquietud de Fidela y de otros
otra parte del auditorio que también creo que debe ser muy interesada en esto. Les voy a contar una anécdota de hace un año y medio. Estaba en una conversación con los ejecutivos de Tata Consulting Services, que es una de las grandes firmas de IT de India. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Casos naturales de ustedes en outsourcing, cuando ya esto se regó por todo el mundo y ya no, ni siquiera ustedes son muy innovadores. ¿Qué están pensando? Uno de ellos dijo, estamos mirando unos nuevos negocios de gestión pública. Entonces le dije, ajá, para subcontratar operaciones de lo público. Y dijo, sí, pero mucho más en grande. Entonces le dije, ¿me puede confiar un ejemplo? Y yo, no me gusta mucho hablar de eso, pero se lo voy a decir. Usted ha sido amigo y Colombia es un país muy amigo para nosotros. En fin. Y le dije, cuente. Dijo, estamos actualmente preparando como una propuesta, porque la presencia india en toda la península arábiga es muy grande históricamente. La mano de obra de Kerala ha poblado siempre, los Emiratos ha poblado el sur de Arabia, etcétera. Estamos pensando en una propuesta que se la hemos barruntado y que va bastante bien para 3 a 5 años. Queremos que le estamos planteando a algunos emires un outsourcing gigante. Les digo, ¿cómo sería? Si no, le estamos planteando que les manejamos el Estado. Les manejamos toda la operación del Estado. Y el emir queda decidiendo un poco algunas operaciones militares y algunos temas, digamos, de la monarquía, de la retención del poder político de la monarquía. De resto, nosotros le manejamos todo, tributación, ciudadanía, operación, localidad, todo el gobierno se lo manejamos, todo el Estado se lo manejamos a ellos. Y yo decía, a mis adentros decía, Amalaya, Colombia no fuera un emirato de estos, hombre, ¿no? Con eso les comento algo de este tema del capital humano que Enrique ha tratado tan onda. No, interesantísimo, Juan Alfredo. No, Juan Alfredo tiene que venir a darnos una conferencia algún día, muy pronto. Bueno, me están escribiendo Víctor Ochoa, de Venezuela, mi compañero, mi amigo desde China, está escribiendo sobre una cantidad de premios Nobel que ha tenido la India en química, en física, Nobel de la Paz. Bueno, sí. Yo realmente tengo que reconocer que desconozco, que no son muy visibles en Colombia. Pero si él quiere intervenir y dar estos premios Nobel, perfecto. Si no, pues cualquiera puede hacerlo. Enrique Serrano, ¿qué tienes que comentar sobre lo que ha intervenido acá Juan Alfredo Pinto? Pues quisiera decir algo que viene a cuento perfectamente a lo que acaba de decir Juan Alfredo, y es que India es el que suministra soluciones a los países pobres, que son la mayoría de los países del sistema, a un bajo costo y además con una visión mucho más adaptativa, menos brutal, digamos así, que la que imponen ciertas compañías propias del mundo occidental. En otras palabras, para África, para el resto de Asia, para países que tienen presupuestos y condiciones incluso menguadas, las soluciones indias son más baratas y más accesibles, y los profesionales están más cerca de sus problemas porque ellos en buena medida comparten un mundo precario y no este mundo probablemente casi todo resuelto, que es el mundo de los europeos o el mundo de los norteamericanos de hoy. Esa circunstancia, como bien lo dice Juan Alfredo, por ejemplo, ha hecho que países, como mencioné, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, países que tienen todavía grandes potencialidades por resolver y que además en donde se pueden recibir millones de personas todavía sin ningún problema, y en lugar de crear contradicciones van a generar más riqueza, esos países están dispuestos a apostar por la migración india, que no solo no es invasiva, sino que en buena medida coopera y coadyuva además a solucionar viejos problemas que la mayor parte de las sociedades todavía no desarrolladas del mundo compartimos. En ese sentido de, digamos, actor de los pobres, actor de los países que tienen todavía dificultades de desarrollo, India es un promisorio socio y además muy consciente de cuáles pueden ser
las ventajas y las desventajas y los ritmos a través de los cuales se pueden hacer los cambios en sociedades mucho más pobres que las sociedades del primer mundo. Perfecto. ¿Quién más desea hacer alguna pregunta o una intervención sobre el tema de la India en el siglo XXI? Tienes unas preguntas en el chat. Soraya. Es que veo que tienes unas preguntas, por ejemplo, de Juan Jaramillo en el chat, de pronto. Juan Jaramillo, sí, no le he puesto mucha atención al chat. Ya te digo, dice, por ejemplo, buenas tardes, muchas gracias, 2 preguntas. ¿Hasta dónde el desarrollo de la India puede impulsar el de sus vecinos menos avanzados y con más dificultades sociales? ¿Hasta dónde los grupos talibanes pakistaníes pueden afectar el interés occidental por la región? Enrique. Sí, señor. Pues la primera pregunta sorprendentemente coincide con lo que acabo de decir. India es más cercano a sus socios, digamos, poco desarrollados, sociedades que han hecho una urbanización más complicada y más lenta. Piensen ustedes, por ejemplo, en el marco de los ferrocarriles. Los indios han desarrollado un sistema de ferrocarriles desde los tiempos británicos que no va tan rápido como los ferrocarriles que se desarrollan en Europa o incluso en Norteamérica, pero que de todos modos ofrece soluciones para, por ejemplo, entornos montañosos, para sitios en donde las circunstancias y las condiciones de la tierra son inestables, para lugares que están sometidos a presiones sísmicas, etcétera. Es decir, las soluciones indias contemplan posibilidades que el mundo occidental no está dispuesto, o por lo menos no se ha centrado mucho en desarrollar. Para nadie es un secreto que el sistema de ferrocarriles o el sistema férreo europeo se desarrolló fundamentalmente en zonas planas, en áreas de llanura. En los Estados Unidos es algo muy parecido. En cambio, India ha tenido desde el siglo XIX que enfrentar al Himalaya y la relación del Himalaya, incluso de otras cordilleras, con zonas muy pobres, con ferrocarriles de trocha estrecha y ferrocarriles de trocha ancha. Es capaz de ofrecer soluciones para unos y para otros. Incluso desde la perspectiva incluso hasta financiera, tiene una capacidad de recibir y de adaptarse a negocios que las compañías occidentales difícilmente aceptarían. Piensen ustedes, y ahora aprovechando que está aquí Enrique Posada, los chinos se han convertido en uno de los grandes o de los mayores actores fundamentales en materia de empresas que desarrollan grandes proyectos o megaproyectos. Los indios estarían dispuestos a acompañar y a completar esas alternativas chinas. Por ejemplo, para la construcción de metros y de obras de infraestructura de gran envergadura, carreteras y ferrocarriles, puertos y otros grandes desarrollos de esa naturaleza, complementando lo que los demás están dispuestos a hacer. En otras palabras, los indios son buenos para trabajar híbridamente, mezclados con otra gente. Y en compañías en donde hay profesionales probablemente de muchos países del mundo. Y la segunda pregunta tiene que ver con la cuestión de la inestabilidad en Asia Central, por ejemplo en Afganistán. Efectivamente, el influjo que eso ha tenido, sobre todo sobre países como Pakistán, es muy grande. Y sin embargo, y paradójicamente, no ha influido seriamente en la estabilidad de esos países. Esa circunstancia supone que, aunque para el mundo exterior puedan ser considerados estos países peligrosos, a su interior, por ejemplo, en el caso de Pakistán, esos problemas están firmemente controlados. Es decir, están más hechos a la guerra que los países de Occidente. Están más hechos a esas paces imperfectas como la nuestra, cuyas condiciones particulares todavía no terminan de definirse,
conflictos que están larvados y sin embargo dan pie para que todavía gente muy pobre y que vive en condiciones límite de extrema pobreza pueda sobrevivir. En otras palabras, India es un país de soluciones, es un país de alternativas, es un país de consideraciones de mediano y largo plazo. Incluso es capaz de concebir que obras que se realizan en Occidente en 2 años o en 5 se puedan hacer en 50 o en 30 y sin embargo queden bien hechas. Esa es una condición que debíamos estudiar nosotros, un país como el nuestro, porque tiene todavía grandes problemas por resolver y no tiene una agenda de largo plazo. La carencia de una agenda de largo plazo podría, digamos, hacerse lentamente con socios como la India, que brindan el conocimiento y la certidumbre de poseer pues todos los requerimientos propios de la ciencia occidental contemporánea y sin embargo actitudes hacia el desarrollo mucho más benévolas y mucho más adaptativas que las que suelen tener los países líderes del mundo. Bien, hubo un chat, un mensaje preguntando más o menos que creo que está resuelto ya en esta respuesta que da Enrique Serrano, sí, que maravilloso el desarrollo de la India, pero que sus vecinos, su vecindad no es un obstáculo para eso. Creo que ya está respondida, pero si no puede intervenir quien lo hizo por el chat. A ver quién más quiere. ¿Puedo hacer una intervención un poquito haciendo referencia a lo que dice Enrique? Sí, sí, claro. Pues a mí, primero, es muy interesante la referencia que trae sobre la capacidad que tienen los indios para hacer articulaciones incluso entre países que nosotros como occidentales pensamos se confrontan, como por ejemplo con China. Y uno de los ejemplos más importantes, tanto para India como China, de esa simbiosis, de esa capacidad de articularse y de generar negocios y desarrollo, se dio en Colombia. Y la tenemos aquí en Colombia, que es la empresa Manzarobar, una alianza entre chinos e indios para la exploración y explotación de petróleo y una de las pocas que existe en el mundo. Y eso me lleva a la segunda pregunta que le hicieron a Enrique sobre la inestabilidad en la región. Y precisamente ahí surge también ese símil que maravillosamente hacías, Enrique, sobre cómo uno no puede explicar las contradicciones de India. O sea, no son fáciles de entender para el occidental. Mientras están desarrollando proyectos conjuntos hacia afuera. Y como tú dices, en algunos casos, trabajando no desde el 2013, sino desde mucho antes en la construcción de corredores económicos, la confrontación que vemos en este momento entre China e India en la zona del Himalaya, la que está sucediendo en estos días en donde murieron 20 indios en las confrontaciones, se da precisamente porque China no quiere que India construya las carreteras y las vías que necesita construir para evitar que el corredor económico que ellos ya llevaron a cabo con Pakistán y que le permite a China a la salida hacia el Océano Índico, hacia al Mar Arábigo, pues genere más problemas en la zona de Cachemira, que queda al norte y que une a esos 3 países y está en conflicto. Entonces es bien complejo entenderlo, pero sí, como dicen quienes nos escuchan, la inestabilidad de la región es toda, pero también la capacidad de ellos para construir esas paces imperfectas necesarias entre países, además nucleares, también se da. Bien, terminaste, Soraya, ¿eh? Bueno, muchos de los panelistas, de los asistentes a esta conferencia, están agradeciendo esta maravillosa intervención. Hay alguien, no recuerdo el nombre, que dice, Enrique Serrano nos ha hecho una gran exposición sobre las ventajas de China, pero no nos ha hablado de las dificultades. O sea, quiere decir de aspectos negativos, es lo que yo entiendo. Ok, tiene razón, tiene razón. En verdad, como el título lo sugería, la inmersión de India en el siglo XXI, pues yo iba a hablar de aquellos aspectos que hacia afuera hacían destacable e interesante y además desconocido, como dice Soraya, el mundo indio.
para nadie es un secreto que India también tiene grandes dificultades, inmensas dificultades, no lo dudo. Es una paradoja, sin embargo, y esto es interesante, que las hipótesis que Occidente ha hecho sobre el desastre de India nunca se han cumplido. Ni siquiera en los días de la separación, que fue además muy dolorosa y muy dramática, de la partición en los años 40, cuando nacían los estados que hoy llamamos el subcontinente indio, el primer Pakistán, que incluía Bangladesh, la primera India de los años 40 y 50, azotada por lo que entonces se llamó el comunalismo. Es una paradoja tremenda porque efectivamente las dificultades de religión, de lengua, incluso el radicalismo de algunos grupos, etcétera, ha sido pues innegable a través de los años y violento, y sin embargo las acciones de digamos, pacificación y asimilación han sido mucho mayores que las de confrontación. Es decir, que alguien pretenda decir que India ha vivido en una guerra permanente con sus vecinos, es cierto que ha vivido en tensiones muy grandes y sin embargo no han derivado ni en guerras civiles ni en confrontaciones internacionales que sean importantes, sino en escaramuzas, tensiones con China, con Pakistán, incluso durante largo tiempo con Bangladesh. La frontera entre Sri Lanka e India estuvo en guerra, hubo una guerra civil muy cruenta al interior del país llamado Sri Lanka, que terminó relativamente hace pocos años con el final pues de los ejércitos que en Jaffna habían desafiado el orden de los budistas en Sri Lanka. En todo caso, y esto es muy interesante, a pesar de que el hinduismo y el budismo, el hinduismo y el islam tienen valores tan discordantes, a pesar de que evidentemente en teoría esto daría para un polvorín permanente, lo cierto es que la asimilación prima sobre el conflicto. El comunalismo sí se da, como en los eventos de Ayodhya en el año 92 y sus consecuencias que mataron a 30.000 personas. Y sin embargo, a pesar de ello y de lo rudo de este asunto, a pesar de que en Cachemira han muerto más de 400.000 personas en conflictos, a pesar de la inestabilidad de la frontera indo-pakistaní, en fin, a pesar de que efectivamente India tiene dificultades, incluso se creía que el gobierno del Bharatiya Janata Party, de Narendra Modi, incluso de sus antecesores, sería un gobierno fundamentalista y radical, de un conservadurismo a ultranza. Lo cierto es que no ha sido así. India tiene una capacidad tremenda para cambiar y para asumir la hipótesis más benévola, la hipótesis más moderada. En otras palabras, incluso en Pakistán, que fue un país que durante varios años se temió se saliese por completo de control, a pesar de que líderes religiosos llegaron al poder, a pesar de que en las campañas hacían alarde de un sectarismo y de una probablemente capacidad de venganza terrible, esos postulados no se realizaron. La sociedad se adaptó y se adaptó pacíficamente en la mayoría de los casos. Por tanto, los problemas de India y del subcontinente en general son grandes y seguirán siendo grandes durante las décadas por venir. De ninguna manera se trata de una sociedad que haya superado la pobreza. Mucha gente, cientos de millones de personas todavía viven en la miseria o por lo menos en condiciones muy precarias para los estándares occidentales. Cientos de millones de personas no tienen educación ni salud de calidad, y sin embargo, los que sí lo han logrado, que son también cientos de millones, responden un poco por los demás en un cambio lento, en un cambio que gradualmente está entregando pues sorpresas, no digo mes a mes, pero sí año a año, década a década,
en avances de cubrimiento de salud, en avances de mejora educativa, en avances relacionados con la condición de la mujer, con aspectos demográficos, en fin. Las condiciones de la India actual, y me refiero a todo el subcontinente, son claramente mejores que en el resto, que con respecto al mismo subcontinente 10 años o 20 o 30 años atrás. El país que sin duda atraviesa la condición más explosiva y más difícil es Bangladesh, que con 131.000 kilómetros cuadrados apenas, de los cuales por lo menos 50.000 se dan cada año, y tiene una población ya superior a los 240 millones de habitantes. Esa paradoja tremenda que es Bangladesh, nadie sabe cómo se vive en ciudades como Dhaka o Khulna, Chittagong, en sitios en donde, sin embargo, y a pesar de todo, se estudia, se trabaja, se vive, se adaptan a condiciones difíciles, y pues ya Bangladesh, comparado incluso con un país que estuvo al borde de la guerra civil, con un país en donde Khaleda Zia y la señora, ¿cómo se llama la otra? Peleaban los dos partidos más importantes del país en unas tensiones. Sheikh Hasina, se llama Sheikh Hasina y Khaleda Zia, en los años 90 se disputaban el control. Es interesante cómo en buena medida India es un paradigma de matriarcados, y porque en realidad no gobiernan los individuos, sino las familias, los clanes, los nombres, los prestigios de largo tiempo, muchas de ellas esposas o hijas de antiguos líderes fundadores de la nación o del Estado, y que están muy lejos de encontrar una estabilidad al estilo occidental, y sin embargo administran sus gigantescos países con cientos de millones de personas en condiciones que no derivan ni en guerras civiles ni en conflictos generalizados, ni en desabastecimientos tan dramáticos como el de Venezuela, por ejemplo. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud que Enrique pueda resolvernos? No, gracias, doctor Posada. Buenas tardes. Y al profesor Serrano y a los participantes, buenas tardes. Solo una inquietud en la relación cotidiana que sostiene el planeta. Lógicamente hay un mundo capitalista, un mundo occidental, hay algunos rasgos de capitalismo también en esta zona, en zonas asiáticas, etcétera. Pero Digna es, entendiendo lo que usted ya ha comentado ampliamente, cómo el papel de la India frente a más de 1.300 millones de habitantes, los niveles de pobreza que maneja, los problemas de educación, los problemas de salud que ya conocemos, frente a la relación con los Estados Unidos, que finalmente, y en este momento Trump, pues es completamente intransigente, totalitario, etcétera, y domina los destinos a su antojo económicamente, pese a esos desarrollos y a esta participación de India, como usted lo mencionaba, en sus grandes desarrollos. ¿Cómo se puede acoplar o cómo se podría entender esa relación histórica, pero mirando de ahora, de aquí, de este presente y proyectándola hacia adelante con los americanos, que finalmente son los que determinan en gran porcentaje el orden económico en el mundo, ¿no? Y lógicamente las potencias europeas, Alemania, etcétera, y otros países que siempre están en esa movida económica, Francia, etcétera. ¿Cómo se podría hacer una lectura o una correlación entre este mundo de la India y el mundo occidental capitalista liderado por Estados Unidos? Pues lo que le voy a responder probablemente rompa algunos esquemas que tradicionalmente tenemos los occidentales sobre la relación con el capitalismo. La verdad es que el capitalismo se volvió global cuando entró a India y a China. Es decir, en los años 70, 80, cuando empezó el sistema de mercado, la influencia de las empresas, etcétera, a llegar a esos 2/3, a esos 2/5 de la humanidad que suponen
estas poblaciones, piense usted que nada más en lo que se llama el Asia monzónica, que incluye China e India y todo el sudeste asiático, vive el 57% de la población mundial. Ese 57% antes de los años 80 vivía en economías muy pequeñas, cerradas y muy discretas que generaban muy pocos excedentes. Pero desde entonces el capitalismo se volvió auténticamente global. Lo que estamos discutiendo justamente es la inmersión de India en esos intereses del gran capital y de los grandes mercados, al involucrar a más de 3.000 millones de personas que estaban por fuera de los circuitos digamos, del gran capital y de la lógica financiera del mundo occidental. Eso pasó discretamente en los últimos 40 años y cambió por completo la lógica del sistema y la convirtió en una lógica pragmática. Y ahí sí me permito contestar a la pregunta que hace usted sobre la relación entre India y Estados Unidos. Más allá de Trump, más allá incluso del establecimiento republicano o demócrata, más allá incluso de Obama, la relación entre India y Estados Unidos es muy buena. Es muy buena y muy pragmática y está asignada por una gran capacidad adaptativa de los unos y de los otros para entender los problemas que cada uno tiene. Estados Unidos comprende que India necesita, en buena medida, de los estándares y de los patrones que los Estados Unidos produce. Pero India al mismo tiempo se da cuenta de que puede proveer de profesionales y de estudios y desarrollos. Incluso piense usted, por ejemplo, nada más la industria de call center en el mundo está en buena medida manejada por indios, porque, como le decía al comienzo, en India hay más gente que habla inglés fluido que en los propios Estados Unidos. Es decir, India es el primer país de habla inglesa en el mundo. No es el habla nativa, pero hoy en día, debido a los desarrollos de la educación, más de 400 millones de indios en el subcontinente, más de 600 millones de indios hablan inglés. Luego eso hace que la lengua, digamos, comercial y la lengua de negocios y la lengua de la ciencia, todo lo que se produce para journals y para papers, todos los trabajos científicos, puedan ser claramente asimilados por los indios a mayor velocidad y en cantidades mucho más profundas y profusas que en todo Occidente. Entonces, eso hará, con los cálculos que tenemos, que hacia el 2050 más de 1.000 millones de indios hablen inglés. Y no solo eso, sino tengan una formación de habla inglesa fluida y contactos además y participación en las redes internacionales de producción científica y tecnológica y de servicios. Porque al fin y al cabo lo que genera la riqueza de los pueblos son los pequeños empleos. Los bangladesíes hacen balones, los pakistaníes hacen pantalones, incluso pantalones que compramos en Falabella. Es decir, en todo el mundo hay redes y hay maquilas y los indios pues juegan en ese tablero con gran habilidad. Es decir, antes no sabían hacer buenos negocios y ahora los saben hacer. Como ya decía Soraya, probablemente administren los países árabes más ricos, petroleros, durante las próximas décadas y les brinden posibilidades de negocios y alternativas que vayan más allá del petróleo, porque ya están pensando que el petróleo no es y no está llamado a ser la única fuente de desarrollo energético en el mundo. Y además, por sus problemas de contaminación y contradicciones internas, hay que buscar otras alternativas energéticas, pues los indios las están buscando desde hace ya décadas. Entonces, eso, el hecho de prever grandes problemas y trabajar para el largo plazo, es una de las grandes armas y de las grandes potencialidades indias. Ok, muchas gracias. Gracias, Enrique. Muy buena. Ha sido muy buena esta conferencia de hoy. Yo creo que estamos llegando ya al tiempo limitado. Enrique nos ha tomado un vaso de agua
cómo agradecemos la preparación de esta conferencia. Creo que has dado espacio también a preguntas muy interesantes y felicitaciones. Felicitaciones, y hemos recibido de todos los asistentes, de muchos asistentes, una cosecha de felicitaciones por esta tan ilustrativa intervención tuya. Muy amables a todos, mil gracias, y sobre todo a Enrique Serrano por toda la energía, por todo el conocimiento que nos ha brindado, y a todos los que han intervenido también, muchísimas gracias.